El domingo pasado comenzamos a estudiar acerca de algunas cositas que tenían que ver con este artefacto, con esta lámpara especial de 7 brazos. ¿Alguno recuerda cómo se llamaba? La menorá. La menorá, y era una lámpara que estaba en un lugar especial dentro del santuario que Dios había diseñado, y habíamos contado la historia de cómo hubo un momento donde el templo había sido profanado, la menorá se había quedado sin aceite, y por una obra milagrosa, según cuenta la tradición, esto no está registrado en la Biblia, el aceite de un día había alcanzado para toda una semana, para 8 días, hasta que fabricaron nuevo aceite, y a partir de este evento histórico que tuvo que ver también con la recuperación de la independencia de Israel, se celebraba una fiesta llamada Hanukkah, o la fiesta de las luces, en las cuales durante 8 días el pueblo acostumbraba a prender cada día, a encender una vela, y de esa manera tener una celebración durante toda la semana. Habíamos contado también que en Juan capítulo 10 se nos cuenta que Jesús se encontraba en Jerusalén para esta fiesta, para la fiesta de la dedicación, perdón, y que por supuesto era en invierno, porque esta fiesta se celebra para los meses que serían para nosotros fines de noviembre, principios de diciembre, el mes de Kislev en el calendario judío. Y que durante toda esta semana Jesús, estando en Jerusalén, tuvo diversos encuentros, diversos momentos compartidos con varias personas, y el domingo pasado, pudimos recordar cómo él durante esta fiesta hizo esta declaración que tenía un sentido doble, ¿no es cierto? Hablar de él mismo, pero hablarlo durante precisamente la fiesta de las luces, y él pudo decir: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En la jornada de hoy, siguiendo con esta serie, vamos a continuar en estos capítulos 8, 9, 10 del Evangelio de Juan, todos acontecimientos que sucedieron durante esta semana, muy probablemente sucedieron todos juntos durante la semana de la fiesta de Hanukkah, la fiesta de las luces, y en esta oportunidad vamos a estar pensando un poquito en el concepto de la libertad, que es una frase, es un concepto que también aparece en estos versículos. La verdad que el tema de la libertad es un tema, bueno, de lo que tanto se ha dicho, tanto se ha escrito, tantos íconos o símbolos van apareciendo allí, tantos pensadores y filósofos. Allí un tal Platón, no sé si lo tienen registrado, pudo decir: la libertad consiste en ser dueños de la propia vida. Bueno, palabras de un hombre, ¿no? De un pensador, un referente para todo el mundo de Occidente. Tantos dibujitos, tantas imágenes que tratan de graficar este concepto de la libertad. Bueno, ni qué hablar, creo que hace poco se celebró el Día Mundial de la Libertad, o la libertad. ¿Se cortó? Libertad de prensa, creo que fue el 7 de junio. Este concepto, creo que hay varios micrófonos que se están abriendo, por favor, si pueden tener eso en cuenta. Los teléfonos son muy sensibles y enseguida se activan las pantallas, porque me cuesta un poco, mientras estoy compartiendo el PowerPoint, controlar los ruidos de los micrófonos. Decía que dentro de el concepto de libertad está este gran capítulo que habla del libre albedrío, que precisamente
hace referencia a eso, a la libertad de elección, por decirlo de alguna manera, la libertad de elección del hombre. Y viene la pregunta, bueno, ¿tenemos libre albedrío? ¿Somos libres de decidir? ¿Somos libres de optar por lo que queremos? Una pregunta que no vamos a responder hoy, pero volviendo a esta imagen, la pregunta que yo les haría sería la siguiente: ¿qué opciones tiene este individuo? Si hablamos de avanzar o si hablamos de moverse del lugar, descartando la opción de quedarse ahí, ¿qué posibilidades tiene de caminar este hombre? ¿Qué les parece? 3. A ver, ¿cuáles serían? Derecha, izquierda, atrás. Muy bien. Dependiendo a que si se somete a seguir el camino o no. Bueno, ahí Manuel, siempre complicado, Manuel. No, nos complica la vida. Ya agregó ahí otras cosas. Pobre Manuel. Te cuento, Manuel, hace un tiempo yo tengo una mala costumbre de agarrarme de punto con alguien siempre, y en general el que cooperaba siempre conmigo era Juanjo, Waldo, y bueno, hermano, ahora te tengo a vos. Mirá, Juanjo contento. No sabés lo que le hice ejercitar la paciencia al pobre Juanjo. Así que bueno, ahora te toca a vos, hermano. Es todo voy a quedar pelado entonces. Muy bien. Bueno, si pensamos en este concepto de libertad como diciendo, bueno, la libertad implica que nadie me va a imponer a mí, nadie me va a inducir, nadie me va a obligar a decidir. Si pensáramos que la libertad es eso, tendríamos un problema, porque si no tengo ningún atractivo ni ninguna obligación de ir a la derecha o de ir a la izquierda o de ir atrás, entonces ¿dónde me voy a quedar parado si yo fuera este hombrecito? En el lugar, ¿no es cierto? Si yo fuera una persona sin ningún tipo de obligación o atracción hacia lo que esté a la derecha, o lo que esté a la izquierda, o lo que esté hacia atrás, lo que va a pasar es que nada me va a movilizar y finalmente me voy a quedar ahí. Por lo tanto, si bien da mucho más para hablar, lo que quisiera concluir en forma sobresimplificada aquí, porque no es el centro de nuestro estudio, es decir que en el concepto de la libertad, como bien lo dijo Manuel, depende, ¿no? Porque se agregan otros factores. Y en rigor de verdad, no somos personas enteramente libres en el sentido de que nada ni nadie nos puede influenciar o nos puede inducir. Siempre estamos de alguna u otra manera influidos, presionados, inclinados por o hacia una cosa u otra. Y a propósito de eso, para dejar esta utopía, ¿no es cierto?, de que nada ni nadie nos influencia, vemos nuevamente esta frase, esta declaración que hizo Jesús, ¿no? Y dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, poniendo la posibilidad o redoblando la apuesta, ¿no? Diciendo, bueno, queridos, ustedes que me están escuchando, tienen dos caminos, dos posibilidades de elegir. Observen y vean que si yo ejerzo la influencia en la vida que ustedes necesitan, entonces van a poder caminar en pos de mí con la claridad y con la luz que yo les puedo dar. Pero si ustedes me rechazan o me desprecian o no toman esta luz, entonces lo que les queda es andar, sí, pero andar en tinieblas. Andar en tinieblas. Por lo tanto, esta idea de libertad necesita que
la elaboremos un poquito para no caer en el facilismo y en la utopía de decir, bueno, yo puedo hacer lo que quiero, manejarme como quiera y tomar las decisiones que se me den la gana, no es tan sencillo, no es tan sencillo. Siempre hay algo o hay alguien que nos influye, nos condiciona, nos presiona, nos demos cuenta o no nos demos cuenta. Pero eso es lo que nos hace que nos movamos. Si no hubiera nada, estuviésemos en un vacío motivacional, en un vacío donde no hay ningún tipo de atracción, entonces estaríamos quietos en un lugar. Pero vos y yo nos estamos moviendo todo el tiempo, ¿no? Y aún si optamos por esa pasividad y quedarnos en el lugar es porque también encontramos algo en esa pasividad, en esa quietud que hace que no nos movamos. Siempre hay algo o alguien influenciando nuestra vida. Entonces, avanzando un poquito con el pasaje bíblico que hoy nos toca, que está en Juan capítulo 8, del versículo 21 en adelante, para los que tomen nota o les interesa, les voy a decir, vamos a estar analizando no todos los versículos, pero sí desde el capítulo 8, versículo 21 al 47. Ese va a ser nuestro capítulo para el día de hoy y Dios mediante para el domingo que viene. Y Jesús arranca aquí haciendo una declaración, ¿no? Haciendo una declaración tremenda. Él dice, después de haber discutido bastante con aquellos que cuestionaban su autoridad y que de primera mano rechazaron esta declaración que Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, Él les dice, yo me voy y me van a buscar, pero a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Ustedes no pueden venir. Acá en un tono sarcástico, en un tono de soberbia y burlón, aquellos que lo estaban escuchando decían, ¿acaso se matará a sí mismo que dice a donde yo voy, vosotros no pueden venir? Cuando acá habla de los judíos tenemos que entender, porque a veces suena un poquito en forma, no suena como despectivo, peyorativo. Jesús acá se encuentra como dijimos, en Jerusalén, eso pertenecía a la provincia romana de Judea. Por lo tanto, cuando dice judíos, si bien probablemente está hablando de israelitas, porque esto sucede en la zona del templo, donde no había muchos gentiles, pero podríamos decir que está hablando específicamente de los habitantes de Judea, de los citadinos, de los capitalinos, ¿sí? Y bueno, como sucede en otros lugares y en nuestro país también, la gente de la capital a veces tiene un tono, un arte y una forma de manejarse un poco diferente que la gente del interior. Por eso notamos que aquí en este diálogo es bastante tenso y es bastante violento, y como vemos acá hay este tono de ironía o de sarcasmo, como diciendo, ¿qué es lo que dice este Jesús? ¿A dónde va a ir que nosotros no podamos ir? Excepto si se mata, obviamente nosotros no lo vamos a seguir ahí. Pero Jesús hace esta declaración y dice, miren, hay algo que ustedes no van a poder hacer, no van a poder hacer. Y esta frase de no poder contrasta bastante con la idea que queremos estudiar hoy, que es el concepto de libertad, ¿no es cierto? Pero indudablemente Jesús habla de que Él puede hacer algo, Él va a hacer algo, dice yo me voy, y por otro lado les declara a estas personas, ustedes no van a poder, no van a poder. ¿Qué es esta imposibilidad que Jesús les plantea a estas personas? Y bueno, obviamente quisiera que nosotros lo tomemos para nosotros, nos pongamos en las sandalias de esas personas que estaban frente a Jesús y escuchemos y veamos el planteo que Jesús va a hacer. ¿Qué es lo que Él sí puede hacer? ¿Qué es lo que Él va a hacer y que nosotros
no podemos o no podríamos. ¿Qué hay de esta imposibilidad? ¿Qué hay de esta, vamos a decir así en un juego de palabras, esta libertad imposible? Y acá lo plantea claramente. Hay algo que es posible o es imposible, hay una libertad posible o imposible que tiene que ver con tu origen o tu estado actual y que tiene que ver con el origen y el estado actual, en este caso de Jesús. Fíjense lo que él dice al versículo siguiente. Jesús les dijo, ampliando y aclarando lo que dijo más arriba, ¿sí? Dijo, me van a buscar, yo me voy, me van a buscar, pero ustedes no van a poder venir. Y entonces Jesús lo explica y dice, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. En esta frase, en esta declaración sumamente contundente y taxativa, Jesús marca una línea, establece una línea y en esa línea deja establecido dos categorías, dos regiones, dos estados y dos orígenes diferentes. Cuando él habla de sí mismo, dice que él es de arriba y lo opuesto, que no es de este mundo. Cuando habla de su auditorio, dice, ustedes son de abajo y ustedes son de este mundo. Vamos a avanzar un poquito en qué es lo que quiso decir. Y la palabra que tenemos que explicar, porque es la que nos va a permitir diferenciar las dos categorías, podríamos analizar qué es esto que dice yo soy de arriba. Pero la verdad es que tenemos más información y más claridad, o me pareció a mí más apropiado avanzar en la explicación analizando la palabra mundo. ¿A qué se refiere Jesús cuando dice ustedes son de abajo o ustedes son de este mundo? La palabra mundo, etimológicamente, hablando de su definición, en el griego es la palabra cosmos. Cosmos. ¿A qué le suena la palabra cosmos? ¿Quién me dice? Al universo. Cosmético. Universo. Al universo y a cosmético. Cosmético. Son las dos palabras que nos hacen sentido, ¿no es cierto?, cuando las mencionamos. Y las dos palabras, correctamente castellanas, cosmos y cosméticos, provienen de esta misma palabra griega. En el sentido de universo, precisamente es porque el cosmos, la mentalidad griega, que en aquella época, paréntesis digo, estaba ampliamente difundida, ¿sí? Si bien Jesús está hablando ahí con un auditorio judío, y siempre, ¿no es cierto?, en nuestros estudios hacemos referencia a toda la cultura y el pensamiento judío, también estaba muy difundido toda esta mentalidad griega, por lo tanto es importante que hablemos de los significados de algunas palabras en griego. Para el mundo griego, obviamente, todo lo que ellos alcanzaban a percibir de la naturaleza, que por supuesto lo percibían como si fuera una sola esfera, ¿no?, en el cual estaba el planeta Tierra, el Sol, la Luna y los astros que ellos podían ver, todos más o menos como en una sola esfera, como si fuera nuestra propia atmósfera, y eso para ellos era el cosmos. Pero lo que también ellos querían significar con todo esto es que el mundo, lo que ellos alcanzaban a percibir con sus ojos, representaba lo estéticamente perfecto, lo estéticamente perfecto. Es decir, que en esta cultura, en este pensamiento griego que ya influenciaba aquellos tiempos y que hoy también lo hace, se ve al sistema
del mundo, a lo que tenemos a nuestro alrededor, como algo estéticamente perfecto. Y de ahí viene también la palabra cosmético, porque precisamente impacta en el concepto de algo estético, de algo que es bello o que embellece. La pregunta es si el cosmos, si el mundo, si este sistema en el que vivimos y las cosas que percibimos y que tenemos acá son estéticamente perfectas o si van rumbo hacia la perfección, ¿no? Bueno, observen, esto no es pensamiento de la época de Jesús, esto es pensamiento contemporáneo. ¿Qué piensa la gente hoy día acerca del cosmos? Hace un tiempo que yo vengo escuchando, y ustedes seguramente también, a muchas personas agradecerle al universo. ¿Escucharon eso? Gracias universo, gracias al universo. ¿Eh? Fíjate esta frase: gracias universo por todas las cosas buenas de mi vida que aún desconozco y ya salieron a mi encuentro. Esto que es muy postmoderno, tiene sus orígenes ya en ese pensamiento que había en la época de Jesús, donde se asumía que todo lo que nos rodea, todo lo que nos pasa, tiene un propósito, es para algo, y ahí hay una fuerza impersonal que lo va regulando todo y que, bueno, que tiene esta particularidad de ser bello, de ser bueno en esencia. Otra frase que tiene que ver con este sistema de vida en el que todos nos movemos. ¿Quién dijo que todo está perdido? Vengo a ofrecer mi corazón. Suena bien, ¿no es cierto? Agradecer al universo. Bueno, escritores, ¿no? Del nivel, de la calidad, de la jerarquía de, por ejemplo, Cortázar. Nada está perdido si se tiene por fin el valor de proclamar que todo está perdido y que hay que empezar de nuevo. Cuando todo está perdido, siempre aparece un poquito de esperanza. E indudablemente son frases bellas. Cualquiera de nosotros adheriría, ¿no?, a la colaboración, al empezar de nuevo, pero comprendan que detrás de estas frases que aisladamente pueden parecer buenas y tal vez a alguno de nosotros levantemos la mano y digamos, bueno, sí, hay esperanza, si lo vemos desde el punto de vista del sistema, del mundo, lo que estamos haciendo es decir, bueno, este cosmos, este mundo, es bueno. Sí, pasan cosas malas, pero todo es bueno, todo va para bien, estéticamente es perfecto, es bello. Caer en ese pensamiento nos pone en el alto riesgo de no darnos cuenta de cómo realmente es este cosmos y de cómo realmente es este mundo. ¿Cómo lo ve Dios? ¿Cómo ve Dios a este sistema, a este mundo? ¿Lo ve perfecto? Bueno, fíjense, hablando de su pueblo, pero así también otras declaraciones de Dios en la Biblia que hablan a nivel general. Dice, mi pueblo es necio, no me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos. Son sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no supieron. Miré a la tierra y aquí estaba desolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. Dice el apóstol Pablo, pero la tristeza del mundo produce muerte. El profeta Isaías dice, castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. El mismo evangelista Juan dice, la luz vino al mundo, hablando de Jesús, ¿no es cierto? Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. En síntesis, podemos decir que sin querer ser fatalistas ni querer despreciar o menospreciar los gestos de bondad y las cosas bellas que tiene tanto la creación como el ser humano y la naturaleza y demás, pero tener una mirada
donde filosóficamente nosotros asumimos, creemos y sostenemos que el mundo en sí mismo es este cosmos griego estéticamente perfecto, nos pone en el riesgo de no ver que el sistema mundo, propiamente dicho, es un sistema fallado, es un sistema que tiene un error, es un sistema que no nos conduce ni nos lleva hacia Dios, sino que nos lleva a alejarnos de Él. Podríamos decir que este cosmos estéticamente perfecto, que ellos lo veían como un sistema coherente, un sistema funcional, así como se sigue sosteniendo muchas veces hoy, podríamos decir que esta gente no era consciente del fallo estructural del sistema. Lidiaban con eso, pero no veían lo corruptible y lo errático del sistema. En un sentido, podemos decir que estaban acostumbrados al ambiente sin darse cuenta, sin darnos cuenta, que el sistema mundo propiamente dicho es un sistema fallado, tiene un fallo estructural porque nos aleja de Dios. Creo que muchos de ustedes conocerán la fábula de la rana en el agua, ¿no es cierto? Ya saben que ponemos cuenta esta fábula que se ponía una rana en agua hirviendo y rápidamente la rana, rechazando la alta temperatura, saltaba del agua, pero si uno coloca a una ranita en el agua fría y va calentando el agua poco a poco, la rana termina cocinándose porque no alcanza a percibir esos cambios de temperaturas y estando en ese ambiente acostumbrada, no percibe los cambios y termina muriendo en el sistema. Creer que vivimos en un sistema perfecto o perfectible nos hace ir a la perdición, pero contentos. Con esto no estoy hablando de renegar de las cosas buenas que pasan o de los aportes positivos que nosotros podemos hacer al cosmos en el que vivimos, ¿sí? De hecho, el cristianismo como filosofía, como cultura, ha sido quien más y mejor ha aportado al sistema desde sus comienzos y hasta el día de hoy, para que este sistema mundano sea menos corrupto, esté menos denigrado y sea más habitable. Pero lo que quiero ir con esto es enfatizar el contraste que Jesús está haciendo. Si sos de abajo, si sos de este mundo, entonces no podés ir a donde Él va. No podés encontrarlo por más de que lo busques. ¿Por qué? Porque los códigos, los estándares, el estilo de vida, la mentalidad y las filosofías de este sistema, del de abajo, es un sistema que nos lleva a la perdición y no nos lleva hacia Dios. Entonces, si nosotros somos de acá, somos de abajo, somos de este mundo, somos de este sistema, nos resulta, en palabras de Jesús, imposible, por nuestro origen o por nuestro estado, nos resulta imposible encontrarle a Él, ir hacia Él, caminar hacia Dios, ¿sí? Podemos decir que andamos en libertad, podemos decirlo, pero es la misma libertad que experimenta este muchachito con los ojos vendados. Podemos ir a donde queremos, pero mientras que tengamos solamente los recursos y la influencia de este mundo, de este sistema, nuestro estilo de libertad va a ser un estilo ciego que no nos permite llegar a Dios como tiene que ser. Por eso necesitamos un origen y un estado que no sea el del cosmos. Necesitamos un origen y un estado que nos sea dado de arriba, que nos venga de Él, que nos venga de donde
Jesús es, que no sea de aquí, sino que sea de arriba. ¿A qué le suena la frase necesitamos un origen y un estado que nos sea dado de arriba y que no sea de aquí? ¿Con qué concepto ustedes podrían estar relacionándolo? Con algo que Jesús también dijo. Necesitamos, puntos suspensivos, ¿qué? Espíritu Santo. Bueno, ¿qué más? Los negocios, no, de mi padre. Tibio, Estela. A ver, ¿qué más? Un nuevo nacimiento. Sí, señora. Necesitamos un nuevo nacimiento. Necesitamos algo que nos venga, que nos sea dado de arriba. Un nacimiento espiritual, por eso Estela estuvo tibia, ¿no es cierto? Tibia con lo que yo tenía de respuesta en mi cabeza, ¿no? Y eso es algo que nos es dado de Dios. Ayer veíamos con los adolescentes acerca del amor entrañable que Dios tiene para con nosotros, cuando vos pensás en un amor entrañable, en un amor que nace de las entrañas, ¿qué te viene a tu mente? Amor entrañable. ¿A qué te suena? Entraña. A un Entraña. lazo único también. Lazo único. ¿Qué lazo único de amor entrañable, un amor que sale de las entrañas? De la madre con su hijo. La madre al hijo. Claro, entonces el amor de Dios naturalmente a nosotros los seres humanos, ese amor entrañable de las entrañas, se nos viene la idea del amor de una madre hacia su hijo porque es un amor que sale de ahí desde el momento que lo gesta en su abdomen. Y esa misma metáfora ya se nos une con esta idea de un nuevo nacimiento. Ahora, les quiero contar algo, ninguno de ustedes nació por voluntad y por fuerza propia, ¿no? Sino que, por decirlo de alguna manera, fuimos paridos, se nos dio nacer, se nos dio nacer en lo biológico por la fuerza y por la genética traída de los padres. Y algo similar nos sucede con Dios, nos es dado nacer, porque ese nuevo nacimiento, esa nueva vida, ese amor entrañable, ese nuevo origen, nos viene de arriba y no es algo ni tuyo ni mío, porque nosotros ¿de dónde somos? De acá abajo. Somos de este sistema, somos de este cosmos, que por más lindo que lo veamos y perfectible que lo vean los griegos y los poetas, es un sistema fallado, corrupto. Se va calentando de a poco y nos cocina a todos. Pero tenemos esa posibilidad, por el amor entrañable de Dios, que nos sea dado un nuevo origen, una nueva vida que no es de acá, sino es de allá. Y es de allá porque el Señor es de allá. Entonces, si hablamos de una libertad posible o imposible, podríamos decir que si sos de acá, si sos de este mundo, si sos de abajo, hay cosas que no son posibles para ti. Por ejemplo, seguir al Señor, encontrarlo, estar con Él. Porque tu origen y tu estado no te lo permiten. Pero si sos de allá, de arriba, si no sos de este mundo, entonces vas a tener esa posibilidad. Y eso no es tuyo ni mío, nos es dado, nos puede ser dado ¿de dónde? De arriba, porque el amor entrañable de Dios, que viene de allá,
está disponible, ofrecido, listo para que lo podamos experimentar. En segundo lugar, hay un segundo y último aspecto que quiero considerar acerca de la libertad. Una libertad que es posible si tenemos un origen y un estado que es el de arriba, es la nueva vida, el nuevo nacimiento que nos es dado de Dios, que no es nuestro, porque es un don, un regalo de Dios. Pero en segundo lugar vamos a considerar otro aspecto. Y para eso avanzamos en la lectura. Dice que después de que Jesús explicó esto, observen que estamos en el versículo, en el 8:23, él habló de esto y dijo otras cosas más acerca de él, que lo vamos a analizar el domingo que viene, pero como conclusión, como consecuencia de este primer párrafo que estamos analizando, llegamos al versículo 30, donde dice que hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Por supuesto, porque pasó en aquel momento, como tal vez esté pasando aquí, entre medio de nosotros ahora, o como tal vez pasó en algún momento de tu vida, donde vos te encontrás con esta verdad, que Jesús te dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, pero no me podés seguir así nomás, sino que tenés que recibir algo que solamente yo te puedo dar, esa nueva vida, ese nuevo nacimiento, la redención, algo que es dado de arriba, ese don de Dios, y vos creíste y lo aceptaste. Bueno, en aquel momento pasó así también. Muchos creyeron en él, por esa palabra poderosa que transformaba los corazones. Versículo 30, hablando de estas cosas, muchos creyeron en él. Bueno, alegría, ¿no es cierto? Qué bueno, cuántas personas. Pero a partir del versículo 31, Jesús comienza otro párrafo donde él habla y dice otras cosas. Y fíjense qué interesante, porque dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, ¿sí? A los judíos que habían creído en él. Les dice, si vosotros permaneciereis en mí, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces acá trata nuevamente el tema de la libertad, y ya nos habla de una libertad posible, pero una libertad posible acorde a un proceso, que es lo que vamos a analizar ahora. Pero antes de analizar brevemente este proceso que Jesús plantea aquí, describe aquí, que tiene que ver con esta posibilidad de experimentar una libertad verdadera, quiero llamar la atención a un pequeño dato curioso. Fíjense que dice que Jesús le habló a los judíos que habían creído en él, ¿sí? ¿Por qué? Porque el versículo anterior nos dijo que muchos creyeron, ¿sí? O sea que uno espera que a partir del versículo 32 en adelante, Jesús esté hablando con ¿quién? Con creyentes, ¿no es cierto? Si en el 30 dice que muchos creyeron y en el 31 dice que Jesús les habla a los que habían creído, vos te esperás que en los versículos siguientes Jesús esté hablando con creyentes. Sin embargo, cuando ustedes lean el relato, van a encontrar que el diálogo es bastante curioso porque no parece como que Jesús estuviera hablando con creyentes. Y traje para muestra, ¿no? Que muestra basta un botón, 2 versículos. Observen el diálogo resumido en estos 2 versículos, donde no pareciera que fuera un diálogo de Jesús con personas creyentes en él. Fíjate, hay un versículo, no anoté la cita, ahora lo voy a buscar, es específicamente el 8:41. Entonces le dijeron, ¿quiénes? Los que habían creído en él, ¿sí? Estamos hablando de esa gente. Le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios.
¿Saben qué le quisieron decir estas personas a Jesús? Le quisieron decir, nosotros no somos un bastardo como vos. Porque ya en esa época había un rumor, había una forma de difamación acerca de Jesús, asumiendo que el nacimiento virginal de María no era algo posible. Entonces, o aceptaban eso como un milagro y como una señal indubitable de que Jesús era el Mesías, o bien decían que ahí había habido una mano negra y que en realidad él era un hijo ilegítimo de María y José. Entonces, en esta frase, los que habían creído en él y que están hablando con Jesús, le dicen, mirá, nosotros no somos hijos de fornicación. Entre paréntesis, no está en la Biblia, podríamos decir, no somos hijos de fornicación como vos. Nosotros tenemos un padre que es Abraham. O sea, bastante particular que los que creyeron en él le estén diciendo esto a Jesús, ¿no es cierto? Y como si fuera poco, unos versículos más adelante, Jesús le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Llama un poquito la atención que Jesús les diga así a esas personas que aparentemente eran creyentes en él, ¿no? Un diálogo medio complejo para tener con tus creyentes, ¿no? Entonces hay algo que nos cierra acá, evidentemente hay algo que nos cierra. El relato dice que creyeron en él, que Jesús le habla a los que habían creído en él, y después el diálogo se transforma evidentemente en una disputa que Jesús tiene con personas que eran adversarios directos de las verdades que Jesús estaba queriendo decir. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué pudo haber pasado? ¿Se equivocó Juan al decir que muchos creyeron en él? ¿Se equivocó Juan al decir los que Jesús les habló a los que habían creído en él? ¿Qué opinan? Entre la espada y la pared estamos. Yo estoy No, entre... no el queremos OBS y meter el la Facebook. pata. No queremos Nadie meter quiere la hablar. pata. Nadie quiere hablar. Nadie quiere meter la pata. Que Jesús conocía sus corazones. Había mucho. 30 y, para, Román, 36, Sí. 37. A ver, vamos por parte. Sonia, después Marta. Román, había mucha gente y creyeron muchos, pero no todos. Ajá, bueno, pero ahí dice que Jesús les habló a los que habían creído en él. Claro, pero los que le preguntaron, no decía quién le preguntó. Puede ser que Jesús empezó hablándole a los que habían creído en él y después se puso a hablar con otros. Puede ser. Pero el relato es un cuerpo. Es una escena. Es que Está Jesús en una conocía sus escena donde está corazones. hablando. Acá lo que yo puedo observar, por ejemplo, en la palabra, es Sí. que le dijo, o sea, los que creyeron en él, de que conocerían la verdad y serían libres. Sí. Y ellos Abraham, o sea, y por lo que se ve acá, le respondió linaje a Abraham somos, como que ellos creyeron de que, bueno, que son esclavos, nomás te digo, y se ofendieron y bueno, ahí empezaron a atacar a Jesús, pero ellos no entendieron de dónde era el libre de otra parte, la parte espiritual. Bueno, qué interesante eso, ¿no? Que escucharon la palabra y se ofendieron. Qué extraño que alguien que ha creído en la palabra de Jesús, cuando Jesús le sigue enseñando, de repente se ofenden, ¿no? Pues Y que haya sido como... Yo comparto como lo que... A ver, sí, le doy la palabra a Marta. El versículo 37 dice,
Claro que me doy cuenta de que son descendientes de Abraham. Aún así, algunos de ustedes procuran matarme porque no tienen lugar para mi mensaje en su corazón. Así es que, evidentemente, no todos creyeron, pero no todos terminaron de confiar y ser hijos, porque también habla del esclavo, ¿no es cierto? Y del hijo. Así es que me parece que hay que leer todo el capítulo. Acá para lo que se ve, pero también que como ellos tenían un destino muy alto, como ellos se creían de un linaje que estaban arriba de todo, ellos no podrían ser esclavos de nadie. Y cuando Jesús le dijo, Exacto. no, serán libres, o sea, cero humildad, a eso es lo que vamos. Y por hacer Bueno, humildad, qué interesante, Gustavo, los aportes que hiciste, dijiste se ofendieron, ser humildad. Indudablemente hay que leer todo el pasaje para ver qué pasó, por qué pasó lo que pasó, ¿sí? Pero no hay un error en el relato y afirmamos, como lo afirma Juan, que Jesús le estaba hablando a los que habían creído. ¿Qué pasó con estos que habían creído que después terminaron confrontando con Jesús, insultándolo y hasta Jesús blanquea que algunos de ellos los querían matar, ¿sí? La clave está en estas dos palabras que puse en lila y en amarillo, que habían creído. En el castellano no nos dice mucho, perdón mi ignorancia, intenté averiguar un poquito la conjugación en el español, pero no vamos a entrar ahí. Pero sí es interesante que la palabra griega que se usa para decir los que habían creído es una palabra que se usa, aparece solamente acá en el Nuevo Testamento, no aparece en otro lugar. Por lo tanto, cuando tenemos una palabra que aparece en un solo lugar y no tenemos otros pasajes bíblicos para ver cómo se tradujo, cómo se interpretó en otras partes, se nos dificulta la comprensión de esa palabra, ¿sí? Y es una palabra muy antigua que en el griego ya hoy por hoy tampoco se usa en el griego moderno. Entonces, dicen los que saben, yo repito, no soy un conocedor de esto, sino busco la información y la comparto con ustedes, podríamos decir que son personas que habían tenido una acción de creer en forma transitoria, una acción de creer no consumada en el tiempo, ¿sí? Nos hace acordar un poco a la parábola del sembrador, de aquella semilla que rápidamente creció, pero sin raíz y por lo tanto no duró. Qué interesante, estamos hablando de la libertad, estamos hablando de un mensaje poderoso que Jesús trae, que dice, ustedes si son de abajo no me van a poder seguir porque yo soy de arriba, no soy de este mundo, pero Él ya ofreció a esta altura de los relatos, ya había ofrecido el nuevo nacimiento, la nueva vida, ser la luz. Qué interesante que algunos se apasionaron con esto, les interesó, les gustó, y bueno, levantaron la mano, dijo, sí, Señor, yo te sigo, pero después, cuando esta verdad, estas verdades que Jesús empezó a dar, no lo toleraron, no lo digerieron, les ofendió, y las siguientes verdades que Jesús empezó a dar empezaron a chocar contra sus tradiciones, contra sus sistemas de creencia, contra sus preconceptos, contra su orgullo nacional, contra su religión, y eso hizo que estos que habían creído fuesen solamente creyentes transitorios. Como a veces solemos decir en la jerga de aquí, eran convencidos, pero no convertidos. Convencidos, pero no convertidos. Por eso es interesante
esta libertad que el Señor nos ofrece, una libertad que para poder disfrutarla, para poder tener el motor, la influencia, la atracción que nos guía a vivir en la libertad que Dios nos ofrece, necesitamos ese nuevo nacimiento que nos es dado de arriba, esa luz que nos viene de arriba. Esta libertad también requiere un proceso. Este proceso que estos creyentes transitorios no pasaron, no toleraron, y por eso terminaron confrontando a Jesús. ¿Y en qué consiste este proceso? Brevemente. En primer lugar, dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra. El proceso de ser libres y de caminar en la libertad con que Cristo nos hace libres requiere permanecer en la palabra. Permanecer en la palabra y en las enseñanzas de Dios significa confiar en ese proceso y confiar en quien lo lleva a cabo. Es continuar aprendiendo y obedeciendo a Dios aunque no entendamos todo, aunque no entendamos todo. Acá hay varias maestras y habemos varios padres que hemos tenido que lidiar con la famosa frase de nuestros hijos, ¿y para qué me sirve aprender las tablas? No me sirve para nada. Y tantos cuestionamientos así con las matemáticas, ¿y vos qué le tenés que decir? Hacelo, memorizalo, aprendelo. Ahora no sabés para qué te sirve, no entendés para qué es esto, pero confía en el proceso. Ahí la tenemos a las dos chiquititas haciendo, completando esos libritos de que tienen puntitos, ¿viste? Para hacer las letras con puntos. Y ahora, porque ahora con el Zoom en casa yo aprendo cosas, ¿no? Aprendo cosas de maestra que yo no sabía. Y bueno, esos dibujitos haciendo círculos es para que desarrollen la habilidad motora de hacer el círculo, porque con letra Motricidad imprenta, fina. eso. Con letra imprenta mayúscula todo bien, pero se complica cuando la tenés que hacer redondita, ¿no? Y entonces, ¿para qué tengo que hacer estos dibujitos y hacer el rulito, rulito, rulito? Confiar en el proceso. ¿Qué le voy a decir a Emma motricidad fina si ni siquiera entiende esas palabras? Pero ella tiene que permanecer, tiene que confiar en el proceso, aunque no entienda todas las cosas. Y mejor dicho, aunque no entienda nada. Entonces, el primer paso en este proceso de la libertad en Cristo, después de haber recibido de arriba lo que nos es dado, es el nuevo nacimiento que de nosotros no puede salir, porque estamos en un mundo, en un sistema, en un cosmos que nos cocina de a poquito. Lo que necesitamos es permanecer en la palabra, aprendiendo, obedeciendo y continuando, aunque no entendamos todas las cosas. Continuemos, permanezcamos, estudia la Biblia, aprende lo que se te enseña, aprovechar las oportunidades de aprendizaje de la palabra de Dios y obedezcamos lo que vamos aprendiendo. Aunque el contexto no sea favorable, aunque el que está al lado nuestro no lo esté haciendo, aunque seamos los bichos más raros de la tierra por obedecer lo que Dios nos dice, hagámoslo, porque ese es el primer y único paso indispensable, permanecer en la palabra. En segundo lugar, expresar y demostrar el discipulado. Cuando nosotros elegimos a Jesús como nuestro maestro, estamos desechando a todos los otros maestros. Cuando decidimos hacerle caso a sus palabras, estamos poniendo en segundo o en último lugar todas las otras palabras y las otras verdades. Entonces no podemos escuchar a dos maestros, no podemos obedecer a dos maestros, y lo que tenemos que hacer es eso, es demostrar que Él lo hemos elegido a Él, expresando
la fidelidad de ese maestro hacia nosotros. Porque cuando nosotros le obedecemos a él, confiamos en él, esperamos en él y dependemos de él, ¿de quién estamos hablando? De él. Estamos diciendo con este acto de seguir a Cristo que él es digno de ser seguido, que él es fiel y justo para que nosotros lo sigamos. Entonces no se trata de tener una gran convicción o de que seamos grandes hombres y mujeres de fe porque tenemos algo grande para dar, sino se trata simplemente de expresar que vivimos confiados en Cristo y que al hacerlo así estamos hablando de cuán fiel y grande es Él para con nosotros. Entonces, llevemos las marcas del discipulado, de que somos seguidores de Cristo, llevemos esas marcas en nuestras decisiones, llevemos esas marcas en nuestra forma de vivir, llevemos las marcas de que somos de Él. En tercer lugar, y ya para ir terminando, el proceso de la libertad en Cristo implica conocer la verdad y experimentar esa verdad. Esa libertad, perdón. La verdad y la libertad nos son dadas por medio de esa palabra que nosotros hemos decidido seguir y permanecer. Y Jesucristo es esa palabra de Dios revelada. Por tanto, el poder vivir con la libertad con que Cristo nos hace libres va a ser una consecuencia de permanecer en sus mandamientos y de confiar en Él como nuestro Maestro y de no escuchar ninguna otra voz. Queridos hermanos y amigos, tenemos esta semana de las luces, donde Jesús nos dijo que Él es la luz y que si le seguimos no andaremos en tinieblas. Tenemos esta como otras tantas palabras que Dios nos da. Fíjate qué lindo. Serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Estoy seguro que vos y yo queremos vivir y experimentar paz a nivel personal, familiar y de todo nuestro entorno. Sabemos que este mundo, este cosmos, por más de que parezca lindo y bueno y que la gente honre al universo, es un mundo que está en decadencia y va de mal en peor. Pero tenemos la posibilidad de vivir en libertad, una libertad que es posible porque el Señor nos regala darnos un nuevo origen y un nuevo estado. Nos ofrece que de arriba seamos paridos, seamos nacidos con un nuevo nacimiento espiritual. Pero también esta libertad requiere, para que sea posible este proceso de permanecer en Él, de expresar y de demostrar que somos sus discípulos, exaltando la fidelidad en Él, y que como consecuencia podremos conocer y experimentar esa libertad. No sé cuál es tu condición particular, de los que estamos aquí en el Zoom, de los que están allí en YouTube, a quien hoy no hemos visitado para ver qué escribieron, y de todos los demás que puedan ver este video en algún momento. Pero si te das cuenta que sos como ese muchacho con los ojos vendados, ya observarás que la libertad es imposible para ti porque estás condicionado a este cosmos. Y que la única forma de salir de ahí, de experimentar la luz y de no andar más en tiniebla, es que te sea dado de arriba ese nuevo nacimiento. Eso está disponible para vos en esta noche. Y aquellos que hemos dado este paso, que no nos pase como aquellos de Juan 8:31, que
fueron muchos los que creyeron en él, pero cuando empezaron a oír, los que habían creído, empezaron a oír las palabras del maestro, decidieron no permanecer ahí y terminaron siendo enemigos del maestro. Un simple creer como un asentimiento intelectual, una afirmación intelectual, eso no es experimentar la libertad y eso no es nacer de nuevo y eso no es ser libres en Cristo. Necesitamos expresarlo cada día con nuestra permanencia en la palabra y con nuestro andar como discípulos de Cristo. Te invito a que podamos orar. Le había pedido a Cami, no sé si tenés el enlace de YouTube, Cami, ahí, rapidito. Sí. Dura 1 minuto, es un poco gracioso, tal vez te va a hacer gracia porque seguro te pasó alguna vez. A mí me pasó muchas veces. Sacale el audio, Cami, así yo puedo hablar, porfa. Bueno, ya lo ves, ¿no? El osito de rojo y que no sabe con cuál fila quedarse. Lamentablemente, muchas veces en la vida cristiana hacemos así. No permanecemos, no quedamos alineados en pos de Cristo, detrás de Cristo y siguiéndolo a Él. Y parece que el grupo de al lado, la fila de al lado, la filosofía de al lado es mejor, va mejor. Y dejamos de permanecer en Él, dejamos de ser sus discípulos. A veces nos atrae más el mundo, el cosmos, parece lindo, y bueno, finalmente como el osito, perdemos el premio, nos quedamos sin el premio de poder ser verdaderos hombres y verdaderas mujeres que caminemos en la libertad de Cristo. Les quiero proponer que oremos para terminar y que en esa oración puedas considerar cuán libre verdaderamente eres. Si experimentas la libertad de caminar movido, motivado, iluminado por Cristo y estás ahí yendo en pos de Él, o si tu libertad es simplemente andar con los ojos vendados en este sistema, con optimismo, tratando de disfrutar la vida, pero en un mundo que está fallado y que sistemáticamente va en contra de Dios y cada vez más lejos de Dios. Si es así, entonces esta es tu oportunidad para recibir de arriba que te sea dado algo que vos no podés tener. Ese nuevo nacimiento que proviene del amor entrañable que solamente Cristo nos puede dar. Si no diste este paso, este es tu momento para orar. Si ya has dado este paso, bueno, que no seamos como el osito del supermercado, que en vez de permanecer para recibir el premio, para obtener lo que el Señor nos quiere dar, nos estamos cambiando de fila y perdemos el objetivo de ir en pos de Él, aunque no entendamos todas las cosas. Él sabe lo que hace, por qué lo hace, y lo que vemos y lo que aprendemos es lo que tenemos que hacer para Él. ¿Oramos?
Gracias, Señor, por otra noche con tu palabra, por las enseñanzas directamente venidas de Jesús. Él es la luz del mundo a quien queremos seguir. Señor, gracias porque nos has ofrecido y nos das, por pura gracia y por tu misericordia, esa oportunidad de recibir de arriba y de experimentar un nuevo nacimiento, una nueva vida en Cristo Jesús, disfrutar de un amor entrañable que nos hace nacer para vivir conforme a lo que tú tienes para darnos. Señor, nos entristece, nos apena ver un mundo que camina de espaldas a ti. Ciertamente tiene cosas buenas, tiene cosas bellas. Procuramos, en cuanto dependa de nosotros, estar en paz y bendecir a todos y compartir tus bendiciones, pero sabemos que sistemáticamente y genéricamente es un mundo, es un sistema que está fallado, que va rumbo a la condenación. Ayúdanos a no mirar, a no escuchar y a no someternos a nada ni nadie que no sea la voz del Maestro que nos guía, que nos conduce, y aunque no entendemos y aunque hay cosas que no conocemos todavía, por favor, ayúdanos a vivir en obediencia, en permanencia, en pos de nuestro amado Señor Jesucristo. Te agradecemos todo esto y nos dejamos en tus manos en esta semana, en el nombre de Jesús. Amén.